¿Cómo así que una ensalada verde sin azúcar puede quedar tan rica? Vea pues, yo tampoco lo creía hasta que preparé esta belleza. Y lo mejor de todo, queda fresca, cremosa y con un sabor tan bueno que uno termina repitiendo sin culpa. Ponga cuidado porque esta receta está facilísima y el resultado, ay no, una locura pues. Arranco con 3 tallos de cebolla, las lavo muy bien, bien limpitas y luego las corto muy finamente. Decime vos, ¿sos de los que ama la cebolla o de los que la aparta para un ladito del plato? Ahora paso a medio pimiento verde. Lo lavo muy bien, lo abro, retiro las semillas y esas membranas blancas y luego empiezo a cortarlo en cubos pequeños. Bueno, vea, yo sé que usted está disfrutando este video, así que siga por ese mismo camino y suscríbase. No deje esa vuelta para mañana, hágala de una. Ese clic suyo es el que nos ayuda a seguir grabando y preparando las más exquisitas ensaladas, frescas y muy de nuestro estilo. Hágale pues, que así seguimos creciendo como una familia que cocina con ganas. Voy ahora con un tallo de apio. Vea pues, aquí hay gente que dice, ¡ay no, el apio! Pero espere a probarlo así. Lo lavo muy bien, retiro esas hebras molestas y luego lo corto en trozos pequeñitos. Ahora sí, voy con medio pepino. Y vea, este sí que no puede faltar. Lo lavo muy bien y le retiro parte de la cáscara, dejando un poquito porque eso le da contraste y se ve más bonito. Luego lo corto en láminas y después en cubos pequeños. Vea esa frescura. Contame pues, ¿vos del pepino lo preferís con cáscara o sin cáscara? Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Paso ahora a una manzana verde. Esta la lavo muy bien. La corto en rodajas, retiro el corazón y las semillas y luego la corto en cubos medianos. Vea pues, cómo algo tan simple queda tan rico. Ojo pues, si hasta aquí ya te está gustando esta ensalada, acordate de suscribirte a Qué Rico Recetas, porque vea que aquí hacemos recetas fáciles, saludables y bien sabrosas. Y contame en comentarios desde dónde nos ves pues. Ahora necesito un cuarta de manojo de cilantro fresco, previamente seleccionado y bien lavado. Lo corto bien finito. Y ahora sí, llegó el momento del aderezo. Ponga cuidado porque aquí es donde esta ensalada pasa de rica a peligrosa. En un recipiente agrego 4 cucharadas de yogur griego natural, luego 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, el jugo de un limón, una pizca de sal y finalmente el cilantro picadito. Empiezo a batir todo, vea cómo se va formando esa mezcla cremosa, suave, fresquita. Ay no, esto ya provoca coger una cuchara y comérselo solo. Este aderezo me encanta porque queda ligero, refrescante y combina perfecto con todos los ingredientes. Y vea pues, aquí va otra pregunta. ¿Vos sos de los que le echa bastante limón a las ensaladas o poquito apenas? Porque yo sí soy feliz con ese toquecito cítrico. Ahora sí llegó el momento bueno. En una ensaladera agrego la manzana verde, el pepino, la cebolla, el pimiento verde y el apio. Vea todos esos colores. Luego incorpore el aderezo por encima, despacito, dejando que todo se vaya cubriendo bien rico. Y finalmente mezclo suavemente con una cuchara, sin maltratar los ingredientes, asegurándome de que cada pedacito quede bien impregnado de sabor. Vea pues, eso queda cremosito, fresco, brillante, una belleza. Pruebo un poquito y ¡ay, Dios mío! Ahí es donde uno entiende el título, porque nadie imagina que esta ensalada no tiene azúcar. Queda demasiado rica, refrescante, suave y con un equilibrio brutal entre lo cremoso y lo fresco. Sirvo y esto lo puedes acompañar con pollo a la plancha, pescado, una carne asada o simplemente comértela sola, porque llena bastante y queda deliciosa. Perfecta para un almuerzo ligero o una comida fresca. Bueno pues familia, contame, ¿te imaginabas que una ensalada verde sin azúcar pudiera quedar así de buena? ¿Qué ingrediente le agregarías vos? Déjame tu comentario aquí abajo, dale me gusta, comparte esta receta con esa persona que siempre dice que las ensaladas son aburridas. Suscríbete a Qué Rico Recetas y vea pues, ¿la harías sí o no?